No dejes para mañana lo que es importante hacer hoy. Decí conmigo fuerte, oír y andar. Génesis, el capítulo 26, los 4 primeros versículos. Poné tu mano acá donde sentís todo. Decí conmigo, en mi nombre, en mi herencia, serán benditas muchas naciones. Vos tenés que saber que sos portadora de bendición. Decí conmigo, portadora de bendición. Decí conmigo, soy hija. Si yo entiendo que soy hija, desde ahí voy a empezar a caminar con una autoridad diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos bien identificado nuestra posición en Dios, el enemigo nos lleva de las narices donde quiere. O sea, cualquier problema nos desenfoca en la vida. Decí conmigo, Dios pondrá en mi camino lugares donde yo voy a pisar. Nosotros tenemos que saber claro que si somos hijos de Dios, no podemos direccionarnos por cualquier voz que ande por ahí. Por eso tenemos que tener, además de la identidad firme, tener afinado el oído. Y lo que me gusta acá es que Dios se mete en la vida de Isaac desde antes de su nacimiento. Vos pensaste que lo encontraste al Señor a los 40 años, a los 15, a los 18, desde la cuna como quien te habla. Pero ¿sabés que Dios se metió en tu vida antes que nacieses? Y si te das cuenta de eso, vas a entender que todo lo que sucedió en tu vida, aún esos detalles que vos no tenés explicación, ahí estuvo Dios. Pastora, pero a mí me pasaron cosas difíciles y tal vez te hubieran pasado cosas peores si Dios no estaría presente. Siempre hay algo bueno que Dios hizo en tu vida a lo que vas a poder remontarte en tu pasado y decir, Dios estuvo ahí. ¿Sabes por qué entiendo que Dios estuvo antes de que nacieses? ¿Sabes que puedo dar una clave? ¿Te puedo dar una clave por qué Dios estuvo antes que nacieses? Porque si no, no habrías nacido. No habrías nacido si Dios no hubiera decidido que nacieras. Si partís de ahí, ay, abrazate a Dios en esta tarde porque Dios te va a bendecir. Pero cuando Dios interviene en la vida de Isaac, y lo primero que Dios le dice, no desciendas. Decirle a la de al lado, no desciendas. Había hambre en la ciudad, ahí había hambre en un lugar y evidentemente Isaac estaba haciendo las valijas para salir del lugar. ¿A cuántos en medio de una crisis queremos romper todo, largar todo? Decí conmigo, no voy a descender. Descender es ir más abajo, o sea, cualquier decisión que tome que me deje peor que lo que estoy. Eso es descender. Versículo 2 del capítulo 26 de Génesis dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Déjalo ahí, por favor, el texto. Lo primero que Dios le dice es no desciendas a Egipto. Vos estás en una tierra de sequedad, vos estás pasándola difícil porque comenzamos leyendo que hubo hambre y volvió el hambre a ese lugar y evidentemente Isaac estaba haciendo los bolsos para cambiarse de ciudad. Lo que le pasó ya a Elimelech, ¿se acuerdan con Ruth y con Noemí? Que cuando vino el hambre a Belén, ellos se fueron a otra ciudad. Y muchas veces decidir apresuradamente, aún estando en un lugar de sequedad, decidir apresuradamente nos puede meter en un lugar peor. ¿Cuándo descendemos? Descendemos cuando en vez de buscar a Dios, no vamos a tirar la cartita, no vamos a leer la borra del café, la mano. Empezamos a decirle a la vecina que nunca te saludó, le decís, che, mirá, tengo un problema de pareja, ¿cómo lo puedo resolver? Eso es descender.
descender a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto representa, por ejemplo, el sistema. Una de las cosas que representa Egipto es el sistema. Si vos hoy tenés un problema y vas a, no sé, a cualquiera y te ubicás en el sistema y tenés un problema con los hijos, entonces decir, échalo de la casa. Ponelo y yo entiendo que hay momentos que uno lo tiene que poner al cuidado de un profesional. Estamos acá, ¿no? Pero cuando hay todavía en la casa podemos hacer algo por el que está con dificultad, Dios nos dio la responsabilidad a nosotros como padres. Por supuesto, cuando nuestros hijos están en edad enseñable, en edad de aprender. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema que es el gobierno del mundo, la manera en que se maneja el mundo, no tiene el gobierno de Dios. Entonces Dios le dice, no desciendas a Egipto. No cometas ese error. Quédate donde estás. Decirle a la de al lado, quédate donde estás. Porque si descendés, te va a ir peor. Esto es tremendo. Eso es el sistema. Lo segundo que representa Egipto es, decir conmigo, la gente. Lo que te dije antes, la opinión. ¿A cuánto nos gusta opinar sobre algo? A ver. ¿Soy yo sola? A ver si alguien acá, por ejemplo, la pastora Alejandra dice, ay, me duele el ciático. ¿Quién tiene un remedio para el ciático? A ver. Levanten la mano los que se animan. ¿Qué? A un actrón. Allá, Betty, ¿qué? B12, acá. Hoy también lo mismo, allá. O sea, hacete masaje, ¿a quién le recomendás vos? A ver. ¿Viste? Decí conmigo, opinión. Cuando nosotros tenemos un problema y vamos a que la gente nos diga qué le parece con lo que nos pasa, eso es una opinión y muy poco nos puede ayudar. ¿Sí? Lo tercero que significa Egipto, decir conmigo, el pasado. Cuando nosotros vamos a ver al pasado y volvemos al pasado y volvemos al pasado y rasqueteamos el pasado y nos ponemos ahí un bolero, agarramos ya no los paquetes de Carilina, ya agarramos el rollo de papel de cocina, ¿no? Para no ser tan grosera ir al otro rollito. Pero cuando no hay, entonces, decí conmigo, no voy a descender. Cuando Dios es específico y se mete, lo que pasa es que cuando Dios entra en nuestras vidas y nosotros empezamos a escucharlo, muchas veces la dirección de Dios nos va a parecer, ¿qué le pasa al Señor? Decí conmigo, la segunda pauta, levanta tu mano y decí conmigo, habita como forastero. Mira, en el mismo texto dice, habita como forastero. Son instrucciones que Dios le está dando a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, quédate ahí en Gerar. Y Isaac nos empezó a cuestionar, pero ¿por qué me tengo que quedar acá? ¿Cuántos somos de...? Enseguida encontramos algo para decirle a Dios. Bien, entonces, habita como forastero. ¿Qué significa? Que lo que me rodea y lo que me pasa no tiene que ser más grande que Dios. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya nuestra ciudadanía más importante no es argentinos, es ciudadanos del reino de los cielos. Y nosotros acá estamos, dice la Biblia, como una nube que se lleva el viento, como una flor que sale, florece, se marchita y se cae. Es un tiempo, así conmigo, un tiempo. Por lo tanto, yo tengo que vivir en medio del sistema. Yo tengo que vivir a pesar de los problemas, pero todo eso no tiene que ser más fuerte en mi vida que el sello, que la identidad, que el DNI que me puso el Señor. Eso me tiene que mantener como distanciado. Es verdad que los problemas nos afligen, es verdad que a veces resolver algo nos cuesta un dolor de cabeza, pero nosotros tenemos que saber que no somos gente que nos vamos a quedar siempre en la tierra, porque somos herederos del reino de los cielos. ¿Cuántas herederas del reino de los cielos quieren darle un aplauso al Señor en esta tarde?
Dice, habita como forastero en un desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque el desierto es algo temporal. Decí conmigo, temporal. No toda la vida vas a estar estancado en el problema o estancada donde estás. A menos que a vos te guste vivir en el desierto. Pero hay momentos que nosotros, a pesar de todo lo que esté pasando alrededor, no podemos y no debemos salir huyendo de donde estamos. ¿Por qué? Porque hay un plan, hay un propósito de Dios en medio de eso que vivimos, que Dios, mientras nosotros vivimos esa situación difícil, Él trabaja en nuestro carácter. Ay, ve cómo sos explosiva, ve cómo sos negativa, ve cómo reaccionás, ve cómo decís, a ver quién me ayuda. Decí conmigo, no me voy a quedar en el sistema porque estoy de paso. ¿Qué significa eso? Que a veces nos aferramos y nos peleamos tanto por las cosas naturales de acá, la terrenal, y nos peleamos y nos hacemos tanto dolor de cabeza. Y Dios dice, levanta un chiquitín la mirada, porque vos no sos de esta tierra natural, vos sos sobrenatural. Y cuando vos aprendes a vivir en lo sobrenatural, vivir de la otra manera es raro. Porque Dios te va a enseñar a leer desde el mundo espiritual, te va a enseñar a definirte desde el mundo espiritual, te va a enseñar a resolver lo que te pasa, no desde lo que te pasa, sino desde lo que Dios quiere, a donde Él quiere llevarte. Y cuando vos entres en ese proceso, será tu mejor tiempo, aunque estés en un lugar pasando hambre. Se dice hambre, a veces el hambre es emocional, a veces el hambre es la carencia de afecto, a veces el hambre es la carencia de finanzas. No sé el hambre por el cual estarías atravesando, pero Dios te dice, no desciendas, porque en el lugar donde estás, yo te quiero bendecir. Dale un gran aplauso al Señor. Decí conmigo, tercer pauta. Decí conmigo, siempre tengo una promesa. ¿Por qué una promesa? ¿Por qué? Porque cuando Isaac estaba en esa tierra, fue una tierra que ya anduvo su papá antes. Y hubo promesas sobre Abraham, y hubo promesas sobre Isaac, y esa promesa fue cumplida en los próximos años. Decí conmigo, sobre mi vida hay promesa de Dios. Y muchas veces nosotros, en vez de mirar la promesa, nos enroscamos en el problema. Porque la emoción no te lleva a la promesa, el espíritu te lleva a la promesa. Pero nosotros somos avasallados, somos arrasados, no por el espíritu, sino por la emoción. Entonces, cuando hay problema, decidimos cómo nos sentimos y dejamos muy poco espacio a que Dios intervenga. Por eso, entonces, cuando a nosotros nos cuesta agarrar promesa. ¿Cuántas veces te dije? Tenés que tener un estante acá adentro, acomodado con ¿qué? Decí conmigo, palabras que son promesas. Capaz que hoy, en este día, vos estás necesitando una palabra que escuchaste hace 5 años atrás. Y vos decís, ay, yo la tomé, pero no se cumplió. ¿Y cuál es el problema que todavía no se cumplió? Es que va a llegar una situación a tu vida donde el Espíritu va a hacer ¡pac! Y te va a despertar a esa promesa que está escondida en tu estante, en tu almacén, ahí donde acumulás promesa de Dios. Vas a decir, esta promesa es para este tiempo. Y puede que me sienta como me sienta, pero hay un Dios que dijo que me va a sostener de mi mano derecha y no va a dejar que mi pie tropiece y me caiga. Y si vos traes una promesa del pasado a tu presente, esa promesa se hace realidad y te hace salir del problema de donde está. Dice la Biblia, podemos leer en el capítulo 49 de Génesis, no lo vamos a leer ahora, pero sí hace referencia a un versículo que no sé si ahí te lo pasé. Dice que Jacob se sostenía, decí conmigo, se sostenía de una vara. Decí conmigo, vara. Cuando Jacob quiere bendecir a sus hijos, dice la Biblia en un pasaje que él se sostenía de una promesa. Y una promesa refiere mucho a la vara donde nosotros nos tenemos que apoyar. ¿Qué pasa? Las promesas son ese equilibrio que Dios nos va a dar en medio de todas nuestras tormentas. Pues decir, yo no sé cómo voy a salir, pero sé que voy a salir.
yo no encuentro respuesta, pero sé que hay respuesta. Entonces, cuando vos te empezás a hablar esas promesas, algo comienza a quebrarse. Esa emoción negativa empieza a cederle paso a la autoridad del Espíritu. Y vos empezás ahí a tomar un nuevo rumbo en tu vida. ¿Cuántos dicen conmigo una promesa? Con eso me basta. Si en medio de tu problema, en vez de escuchar a la gente, en vez de descender, en vez de volver al pasado, te tomás de una promesa, todo lo que decidas parado sobre esa promesa te va a sacar del problema que estás atravesando. Estoy profetizando en esta tarde que si en esta tarde esta palabra te hace parar firme, esta promesa, que es una palabra que Dios te está dando, te va a llevar a tener resultados de aquellos que soñaste siempre y nunca venían a tu mano. Porque si Dios te dio la palabra, esa promesa Dios va a hacer que se cumpla en tu vida. Gracias, Señor. ¿Sabés cómo se sostienen estas cosas? Decí conmigo, con una relación íntima en Dios. ¿Cómo vos podés oír a Dios si no tenés una relación con Dios? Y Dios quiere que todos sus hijos tengan intimidad con Él. Porque puede que yo te direccione como persona y te direccione mal. Aunque parece que te di un buen consejo, puede que no te direccione bien. ¿Sabes por qué? Porque es una dirección de hombre. Pero Isaac, en medio de lo que todo alrededor le decía, todos se van a ir porque está todo seco. ¿Cuántos están todos secos? Dios te dice que perseveres, porque Él te va a dar grandes cosas en esta tarde. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Decí conmigo, no voy a descender, voy a mantener una promesa. Esa es la situación que tenemos que hacer. Vos no vas a descender, tenés que saber que sos forastero, tenés que saber aprender a vivir desprendido de las cosas, aunque necesites cosas. No descender, vivir como forastero, tener las cosas, las que necesitas, pero que las cosas no estén primero que Dios. Sé un forastero entre las cosas, disfrútalas, tenelas, pero que no estén ocupando el lugar de Dios. Y ahí vas a vivir una vida de libertad. Y por supuesto, el último punto, una promesa. ¿Sabes que todo eso es de parte de Dios? Dios le dijo, no desciendas, viví como forastero, agárrate de una promesa. Eso le dijo Dios. Eso es la parte de Dios sobre Isaac. Decí conmigo, ahora empieza la mía. Porque Dios le soltó principios, le soltó desafíos a Isaac. Isaac podría haber dicho, ¿qué? ¿Que me quede acá? ¿Qué le pasó al Señor? ¿Qué le pasó a Dios? Él no ve que está todo desastre acá. Sin embargo, mira lo que dice Isaac. Decí conmigo, obedeció. Vamos a leer el versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. O sea, no se movió de donde estaba. Decí conmigo, no me voy a mover. ¿Sabes qué significa Gerar? Significa lugar seco, lugar incierto y lugar sin resultado. ¿Alguien siente que se mudó de pronto a Gerar? Ahí donde ya su papá había vivido hambre, un hambre anterior, ahí le dijo Dios que se quede. Ya Isaac tenía los bolsos hechos, ya levantó las carpas y se metió Dios. Yo te quiero profetizar en esta tarde que Dios se va a meter en decisiones casi tomadas en tu vida y te la vas a desarmar. Y te va a decir, quédate donde estás. Quédate en Gerar, aunque esté seco, aunque no veas resultado, aunque parece que todo es pérdida. Quédate ahí. Te vas a sentir en tu espíritu la afirmación de que a pesar de que estás atravesando un problema, Dios está a tu lado. Dios es el que respalda tu vida. Aunque parece que no vas ni para atrás ni para adelante, que estás en el mismo lugar, pero si estás en el mismo lugar, en el lugar donde Dios te dijo, en ese lugar vas a salir bendecida. Amén. Es tan malo no oír a Dios como oír y no obedecer. Y ya alguien como Ruth y Noemí, Elimelech se fueron de Belén porque ahí había hambre, y se fueron y se le murieron los 3 hombres en la otra ciudad.
Por eso te digo que aunque parece que está seco el lugar, aunque parece que es incierto, si Dios te da paz de estar, este trabajo, pastora, ¿sí? ¿Y si estuviera sin trabajo? Pastora, ¿no sabes lo que es? ¿Y si no estuviera eso? Entonces hay veces que queremos lanzarnos a algo que creemos que va a ser mejor, pero va a ser aún peor condición de la que estamos. Decí conmigo, Dios es sabio y me habla antes de tiempo. Dice que Isaac obedeció. ¿Sabes qué? Que hay en Deuteronomio, el lema del mes pasado era Deuteronomio 28, y que empezaba el capítulo y decía: si oyes, si guardás y si haces lo que yo te digo, te va a ir bendecida tu vida. Decí conmigo, si oigo, si guardo y hago, ahí está Dios. Cuando vos oís, cuando vos decís, esta palabra es para mí, y no vas y la escondés nomás, me llevé esta palabra, pastora, uy, qué palabra que me llevé. Bueno, ¿qué vas a hacer con esa palabra? No solamente oírla, no solamente guardarla, es accionarla, caminar en esa palabra. Y cuando Isaac escuchó a Dios que le dijo, no desciendas, él obedeció, y el versículo que leímos recién, que es el versículo 6, dice: y habitó Isaac en Gerar, en ese lugar seco, sin resultados. Refiere a esas situaciones en la vida que vos no entendés. Vos decís, estoy acá, ¿cuánto tiempo más voy a estar en este lugar que no tengo resultado? Dios dice, si yo te puse acá, no te desesperes, porque estás de paso en esta tierra. Este desierto es necesario y yo voy a hacer grandes cosas, solamente si me obedeces. Me ha pasado muchas veces no entender lo que me pasa, no tener respuesta de Dios, no saber si ir para adelante o para atrás, y Dios me dijo, estate quieta. Nunca me voy a olvidar, estaba sentada así, con los pies sentada contra el marco de una puerta, que me corría un aire fresquito, unos cuantos años para atrás, y estaba en una situación tan complicada, pero tan complicada. Y yo decía, Señor, ¿dónde está la salida? Bueno, ¿viste que a veces nos agarra el desespero de resolver? ¿A cuánto nos agarró el desespero de resolver? Y vos querés que ya, como llame ya, una cosa así. Y Dios puede sacarnos así de un plumazo en donde estamos. Pero lo que va a pasar si Dios nos saca así de un plumazo es que no maduramos en eso que estamos viviendo, y Dios nos saca de eso porque nosotros le hinchamos, Señor, sacame, Señor, y Dios dice, te saca, pero no superaste el 2x4. Entonces mañana te vuelve una prueba igualita a la anterior porque no la superaste. Y Dios quiere que superes lo que estás viviendo para que crezcas y para que tengas autoridad, porque si atravesás esa situación, Dios en tu mano pone una autoridad, y cuando vengan problemas similares más adelante, vos vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hay una promesa que yo ayer la activé y resultó en mi vida, hoy la pongo en práctica y voy a salir en victoria. Vamos, decí conmigo, la bendición de Dios nos libera de la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le creemos a Dios, en medio del no entiendo nada, en medio del no sé qué va a pasar, en esa situación tan increíble, Dios le dijo, no vas a salir al otro lado, no vas a descender, no vas a vivir como forastero ahí donde estás. Y dice que, ahí viene el texto, dice, Isaac sembró en una tierra que se abría en dos porque no había lluvia. Y muchas veces nosotros nos pasa que no entendemos, pero el hecho de permanecer accionando la palabra, aunque no entendamos lo que nos pasa, Dios dice, me gusta tu obediencia. Dios, ¿sabés que hay veces que Dios no mira tanto tus resultados? Porque Él le gusta más tu obediencia. Hay un texto que dice, obediencia quiero y no sacrificios. Levanta tu mano y decir conmigo, lo segundo
es fe. Decí conmigo fe. Lo primero que pasó en Isaac referente a Dios es que él obedeció. Lo segundo que hubo en Isaac es fe. ¿Fe para qué? Para quedarse en el lugar seco donde estaba. Y Dios le dijo: Isaac, vas a sembrar en la tierra seca. Qué locura para todos los que estaban alrededor de Isaac, viéndolo a Isaac salir con las bolsas de semillas al campo, al desierto. Decirle a la de al lado mejor: vas a hacer cosas que no entendés cuando obedeces a Dios. Vas a hacer cosas que van a parecer pérdida. Porque ¿quién va a sembrar en una tierra seca? Decí conmigo: un loco que le cree a Dios. El único. Y es así, cuando vos obedeces a Dios, vas a hacer cosas inciertas. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es creerle a Dios que vas a salir aunque no ves un camino. La fe es creerle a Dios que vas a prosperar cuando no tenés ni medio centavo. La fe es creer que tu familia se va a restaurar cuando todos están peleados. La fe es creerle a Dios sobre un diagnóstico negativo que la sanidad fue hecha en la cruz del Calvario y que te pertenece. Eso es fe. Esos son desiertos donde vos decís: yo estoy sana. Es una locura para alguien que porta una enfermedad decir: estoy sano, estoy sana, estoy sana. Pero te duele. Y estoy sana, pero me duele. Estoy sana. Sí, estoy siendo sanada, aunque todavía me está doliendo un poco, pero estoy siendo sanada. Y vos tenés que aprender a sostener la fe en medio del desierto. Eso es sembrar las semillas, sembrar, sembrar, sembrar. Esta mujer está media loca, mirá lo que está diciendo, su casa es un desastre. No sé, la noche en vez de dormir lo único que hacen es gritar. Decí conmigo: mi casa es restaurada. Mi familia es bendecida. Mis hijos son de Dios. Mis hijos son de Dios. Decí conmigo: mis hijos son de Dios. Y cuando vos empezás a sembrar semilla en medio de un desierto, pronto vas a ver los resultados de la semilla que sembraste. Sí. Te invitamos a nuestras reuniones y actividades. Lunes a las 20 horas. Miércoles a las 18 horas. No te pierdas mensajes de conexión. Los jueves a las 20 horas. Los sábados a las 16 y a las 19:30 horas. Y los domingos a las 11 horas. Conexión Mujer te invita todos los miércoles a las 16:30 horas junto a la pastora Mirta Chiniek. Un día a la vez. Un lugar de transformación para personas con adicciones. Lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Y para mujeres, amigas y allegados, un día a la vez, familia. Miércoles y viernes a las 19 horas. Los esperamos. Seguinos en todas nuestras redes sociales como @conexión CD. Un encuentro con Dios puede cambiarlo todo.